Bueno, tal vez lo primero que habría que recordar es que la reforma de los 90 en el Perú implicó un paso de un currículum por objetivos a un currículo por competencias. Esto implicó principalmente colocar a los estudiantes como el centro del aprendizaje, como participantes activos en la construcción de su propio conocimiento, y en términos de prescripción implicó describir saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales, y esto es precisamente lo que intentó hacer el DCN, ¿no? En efecto, el DCN describe estos aprendizajes, pero no logra precisar claramente las expectativas de logro, pues hace una descripción fragmentada de las competencias en términos de capacidades, conocimientos y actitudes, lo cual hizo muy difícil reconocer las expectativas de aprendizaje de los estudiantes, es decir, aquello que se espera que los estudiantes logren al fin de cada ciclo de la escolaridad. Lo que trata el Currículo Nacional de Educación Básica es precisamente mejorar esta descripción que se hizo del aprendizaje de los estudiantes, de hacerla más clara, de ser más coherente con el enfoque de competencias. La manera como el Currículo Nacional de la Educación Básica hace esto es a través de la introducción de los estándares de aprendizaje bajo la modalidad de mapas de progreso. Los mapas de progreso unifican en un solo instrumento dos nociones. La noción de estándar, que es la noción que tiene que ver con lo que se espera de los estudiantes, con las expectativas de los estudiantes, del aprendizaje de los estudiantes en cada ciclo de la escolaridad, y por otro lado la noción de competencia, entendida esta como desempeños complejos que requieren la movilización, combinación de una serie de recursos o capacidades. Supone justamente eso, pasar a una descripción que describa lo que los estudiantes deben aprender. Pasar a una prescripción centrada en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza, supone, por ejemplo, salirnos de una prescripción que pone como meta, por ejemplo, que los estudiantes comprendan lo que leen, para pasar hacia una descripción que más bien profundice en qué significa exactamente que los estudiantes comprendan lo que leen, qué significa, qué dimensiones están implicadas en esa comprensión, cómo se manifiesta esta comprensión de diversas maneras y qué se considera, cuál es el nivel de comprensión apropiado que se espera en los estudiantes en los diferentes ciclos de la escolaridad. Idealmente esta prescripción debía además basarse en evidencias acerca de lo que los estudiantes pueden hacer y de lo que constituye un desafío para ellos, ¿no? Lo primero que habría que señalar es que desde que se asumió el enfoque por competencias ha persistido el desafío de cómo comunicar lo que es una competencia y de lo que implica trabajar por competencias en las aulas. Para el DCN, la competencia se fragmenta en capacidades, conocimientos y actitudes. El problema es que bajo este esquema se comunicó que el desarrollo de la competencia se da como suma de sus partes, es decir, como la suma de capacidades, conocimientos y actitudes. Entonces, al describir las competencias en términos fragmentados, en términos de capacidades por un lado, de conocimientos por otro y de actitudes, se fragmentó el concepto mismo de competencia. Las capacidades quedaron explicitadas como objetivos de aprendizaje, los conocimientos se enunciaron como temas sin especificar su alcance. Esta noción promueve en la práctica el aprendizaje de saberes fragmentados y sin sentido. El Currículo Nacional de la Educación Básica lo que hace es tratar de mejorar esta comunicación y poner en primer plano que el desarrollo de las competencias no se da como producto de la suma de las partes, sino como producto de la puesta en juego de una serie, de un conjunto de recursos que los estudiantes deben poder aprender a combinar articuladamente con un propósito específico y en una situación determinada. Las capacidades adquieren también un nuevo sentido en el Currículo Nacional de la Educación Básica.
En este son los recursos, las habilidades, los conocimientos, las actitudes que se movilizan de manera combinada al poner en juego una competencia. Al igual que las competencias, las capacidades son las mismas, que van evolucionando y profundizando a lo largo de la escolaridad. Son las variables, son las dimensiones que conforman una competencia y que progresan. Para el DCN, recordemos que las capacidades se diferencian de los conocimientos y de las actitudes. Para el Currículo Nacional de la Educación Básica, las capacidades son recursos tanto cognitivos como socioafectivos. Porque es una manera de fortalecer y hacer explícita la progresión y la continuidad de los aprendizajes. Un currículo fragmentado no alienta la construcción de conexiones necesarias para lograr aprendizajes significativos, duraderos, profundos. Las competencias únicas propuestas en el Currículo Nacional de la Educación Básica muestran cómo las competencias se desarrollan progresivamente a lo largo de la escolaridad. Recordemos que las competencias no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se va desarrollando progresivamente a lo largo del tiempo, con el paso de los años y con la exposición a diferentes tipos de contextos y situaciones. Nuevamente, la evaluación formativa es un tipo de evaluación a la que se aludía ya en el currículum, en el DCN. En el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica esta definición se mejora, pero además hay una mejora en el tipo de orientaciones que se da para promover una mejor evaluación formativa en las aulas. Diría que hay varios énfasis importantes. El primero es que la evaluación formativa es central en la enseñanza. No es algo que sucede al final, sino es algo que es parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y debe estar fuertemente vinculada a la planificación. La segunda idea que me parece muy relevante es que el tipo de aprendizaje que se debe evaluar debe estar orientado hacia el desarrollo de aprendizajes de desempeños complejos, el desarrollo de pensamiento crítico, hacia la transferencia de aprendizajes. Es decir, se debe evaluar siempre a través de escenarios que promuevan que los estudiantes pongan en acción las competencias. Una tercera idea es la referida a la retroalimentación. El currículum señala que la calidad de la retroalimentación es fundamental. No da igual cualquier retroalimentación, se debe retroalimentar descriptivamente y a partir de criterios claros y explícitos. Un cuarto elemento muy importante de la propuesta de evaluación formativa es que esta va acompañada y respaldada por un referente, por un instrumento que va a apoyar la identificación de aprendizajes, la observación de los aprendizajes. Este instrumento son precisamente los estándares como mapas de progreso. Lo que permite los mapas de progreso es justamente observar la diversidad de niveles de desarrollo de la competencia de los estudiantes, bajo el supuesto de que sin esta mirada, sin esta observación y sin esta identificación del nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes, es imposible ayudarlos a avanzar. Yo creo que podríamos resumir en dos grandes líneas. La primera tiene que ver principalmente con, como acabamos de explicar, con la mejor comunicación de lo que significan las competencias y trabajar por competencias. Yo hablaría de que el Currículo Nacional de Educación Básica intenta profundizar en el desarrollo, en el enfoque por competencias. Hay una mejor comunicación de lo que implica, de lo que son las competencias, hay un énfasis en la integración versus la fragmentación, hay un énfasis en la necesidad de promover en los estudiantes desempeños complejos, en tratar de que la acción pedagógica se centre en promover que los estudiantes muestren el desarrollo de las competencias.
Y en segundo lugar, diría que otro gran aporte es la profundización también del tema de la evaluación formativa, cuya herramienta fundamental es los estándares como mapas de progreso, ¿no? Que, como hemos señalado, apoyan la observación e interpretación de lo que los estudiantes son capaces de hacer, ¿no? Diría finalmente que el Currículum Nacional de la Educación Básica enfatiza en el hecho de que todos los estudiantes pueden aprender, ¿no? De que uno de los principales objetivos de la acción pedagógica debe ser el reconocer los diversos niveles de desarrollo de las competencias para poder ayudar a los estudiantes a mejorar. Trata de salir de esa mirada de la evaluación que clasifica, que está orientada a identificar a los estudiantes que más saben versus los que no saben, sino que trata en ese sentido de dar un paso hacia observar más bien que todos los estudiantes son capaces de progresar, y lo que ocurre es que se encuentran en diferentes niveles del desarrollo de sus competencias, y son esos diferentes niveles los que hay que hacer explícitos, los que hay que observar, los que hay que interpretar, y a partir de eso apoyar la mejora de todos los estudiantes.